La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto. Estamos nuevamente, como todas las semanas, los días miércoles, a través de la señal de Radio La Voz Universal 91.2 FM, también a través de lavozuniversal.tv, el canal digital, y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Los encuentran en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Spotify. Mi nombre es Andrés Canseco y es hora de empezar un nuevo programa. Octubre, ese mes en el que siempre suele haber problemas en este país, al menos se puede sentir en el ambiente. Ya habíamos comentado esta particularidad en las semanas que estamos transitando. En el inicio de esta semana en particular se dio el paro cívico en varios departamentos con diferentes grados de acatamiento, algo que siempre ha sido de esta manera. Y por supuesto con una respuesta el día martes de el bloque del oficialismo, particularmente más allá de analizar los efectos positivos o negativos del paro, porque pueden ser interpretados de muchas maneras. Alguien podrá decir que no se consiguió nada, pero también se puede decir que es el inicio, porque esto no para. Y no es solamente el proyecto de legitimación de ganancias ilícitas, al cual me voy a referir en unos minutos, sino además es el conjunto de atropellos y los vicios de ilegalidad y de falta de comportamiento democrático en las esferas del gobierno. Y eso es particularmente lo que llama la atención, porque no es solamente un hecho aislado. Bien podríamos decir que hay varios elementos que configuran este afán de no solamente ya de perseguir, sino además de amedrentar. Y digo amedrentar porque creo que eso es lo que queda. Si ustedes escuchan las declaraciones de el presidente, al menos en los papeles, Luis Arce, dice que va a salir a defender a las calles aquello que consiguió en las urnas. Y además está este otro asunto de que lo que está ocurriendo estas semanas, ellos lo utilizan para seguir alimentando ese discurso del supuesto golpe que hubiese existido el año 2019, que ya sabemos que no fue tal, sino que se debió a una gran rebelión ciudadana. Pero bueno, lo que nos tiene que llamar la atención es primero el afán violento que tiene el movimiento al socialismo, la otra vez manipulación de las fuerzas del orden, en este caso la policía, que por ejemplo muestra otra vez esa cara cuando desbloquea ciertos puntos en la ciudad el día del paro, pero que al día siguiente está cerrando calles, iniciando operativos para que haya movilizaciones de afines al movimiento al socialismo. Además, movilizaciones basadas en una cuestión bastante compleja que tiene que ver con esto del huipalazo. Ya voy a hablar más adelante de lo que representa el 12 de octubre. Y que es una semana en un contexto muy peculiar. Domingo 10 de octubre se recordaron, mejor dicho, 39 años del retorno a la democracia. Una democracia boliviana que tiene muchísimas porosidades, es cierto. Y pienso que una de sus peores y más largas tiene que ver con el Partido Azul. Una de las peores cosas que le ha podido pasar a la democracia es ese fallo del Tribunal Constitucional. Esa idea de la reelección indefinida como derecho humano. Y les digo que cada vez que lo repito en voz alta suena más ridículo. De repente a veces nos acostumbramos a las cosas, a las infamias, y no caemos en cuenta de lo absurdas que son muchas de ellas. Pero a ver, hagan ese ejercicio. Digan en voz alta eso de reelección indefinida como derecho humano, y vamos a ver realmente lo patético en lo que habíamos caído. Y por otro lado está este presente que no logra desligarse aún de ese hecho, porque si bien el gobierno es de Luis Arce y hay una elección en el 2020, el poder y el discurso lo sigue alimentando no solamente Juan Evo Morales Saima, sino también ese entorno que él tiene. Ya voy a hablar más adelante acerca del asunto de la Procuraduría, como una extensión
como un manejo violento, amenazador y además que busca minimizar cualquier otra expresión ciudadana que cada vez se complica más. Ojo, esto del proyecto de ley de la legitimación de la lucha contra la legitimación de las ganancias ilícitas es muy complejo porque tiene ese afán de persecución. Ya lo voy a comentar más adelante. Pero además es esta actitud que suele ser balanceada en ciertos momentos de una manera absurda o con un intento absurdo por ejemplo, personas como Choquehuanca que hablan de la reconciliación, de la hermandad, de la fraternidad, de los pueblos y de los bolivianos. Bullshit. Mentiras. Eso es para lavarse la cara, porque lo que de verdad existe es un discurso agresivo de parte del presidente Arce y por otro lado las acciones concretas de persecución que no han cesado y es más, durante esta semana se siguen notando. Punto en contra para la CIDH por sus fallos, está volviendo a ser tibia otra vez la CIDH en algunas cosas. Me refiero en particular al caso de la expresidenta Jenny Áñez, porque además se van replicando estos actos. Porque si el poder, como hemos dicho 1000 veces acá, sigue teniendo espacio para poder crecer, para poder avanzar, para poder vulnerar derechos y garantías, no se va a parar ante nada. Es una cosa que ya hemos vivido, así que también punto en contra para eso. Así que así arrancó esta semana complicada, todavía con mucha tensión y con el afán todavía de mostrarnos que el poder lo van a utilizar para lo que les convenga, que van a utilizar los instrumentos institucionales para perseguir, para dañar y sobre todo para acrecentar su poder y por supuesto su patrimonio. Hay un fragmento que siempre recuerdo, y lo hice durante la famosa cuarentena, de la novela de George Orwell de 1984. Ya hemos dicho 1000 veces que tiene que ver con el poder, con el ejercicio casi de las prácticas estalinistas, de la persecución, del gran Estado que vigila, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos comentado y seguramente lo volveremos a hacer porque es algo que es totalmente vigente. Pero hay otro elemento en la novela que a mí siempre me llama la atención, que es este adoctrinamiento que existe en la ciudadanía para que la misma ciudadanía sea quien delate al otro ciudadano. Es decir, no alcanza la policía, no alcanza el ejército, no alcanza la burocracia, no alcanza la justicia, sino además el ciudadano tiene que volverse un agente de información, dicho de una manera vulgar, un absurdo y cochino soplón. Y aunque nos parezca algo que está lejos, y algo que seguramente ocurre mucho en las películas, la verdad es que ese es el otro elemento inmoral, perverso, cochino, que tiene este proyecto de ley sobre las ganancias ilícitas. Vamos a verlo para que no digan que me invento. Es específicamente el artículo 35 que dice lo siguiente: compensación económica al riesgo del informante. La persona que proporcione información útil, oportuna, fidedigna y apreciable en resultados a las autoridades del Ministerio Público o a los miembros de la unidad especializada de la Policía Boliviana acerca de la preparación o comisión de un delito previsto en esta ley o participación en el mismo, recibirá una remuneración económica cuyo procedimiento será establecido mediante reglamento. Qué denigrante, ¿no? Qué patético es querer volver al ciudadano un cazador del mismo ciudadano. Está bien, no vamos a decir acerca de esa fantasía en el que todos somos hermanos y vamos codo a codo. Es mentira. Las personas se asocian por intereses. Se agrupan por intereses, obviamente legítimos, por intereses que ellos consideran y van hacia adelante. No hay esa hermandad de todos los ciudadanos, de todos los hombres del mundo. Mentira. Esa es una estupidez hippie o nacionalista. Pero de ahí a transformar al ciudadano, a pervertir su imagen para que viva pendiente del otro a cambio de dinero, porque eso es lo que es, realmente nos da muestra de la pobreza a la que nos orilla este régimen socialista. Y hay que decirlo como lo que es, porque después me dirán, no, esto no es en el socialismo. No, esto es una práctica tremendamente estalinista. Lean Archipiélago Gulag, lean El Primer Círculo, lean las novelas de Solzhenitsyn. Son prácticas además que sirven para perseguir al propio ciudadano, para rebajarlo a un nivel en el que él está al servicio del aparato, pero además de un servicio inmoral,
he puesto varias veces este ejemplo porque me parece que es muy gráfico. Y es como ante la adversidad, ante el caos, inclusive hasta ante los malandros, a veces las personas colaboran entre sí para salvarse. Lo que hace este proyecto de ley, y en general esta visión, es todo lo contrario. Es volver al hombre, no solamente un lobo del hombre, sino un maldito soplón. Y no es el primer caso, porque así como hay esto, también hay ciertos reglamentos en la administración tributaria, que por ejemplo al denunciante le dan cierta dádiva, incentivos. Antes había esa famosa lotería tributaria, no bastó al parecer, porque la gente aún así cachaba lo detestable que es tener que soportar a esta carga tributaria. Entonces apareció esto del informante, y claro, volvemos a esta lógica de la persecución, ¿no? A ver, cuando por ejemplo sabemos que la policía se maneja con inteligencia, pero no para la delincuencia, no para resolver crímenes, sino para el político, para las persecuciones, para amedrentar, para hacer seguimientos. Insisto, parece que no basta esto. Y se tiene que recurrir a que además sea el ciudadano quien tenga que vender como un buen Judas al otro ciudadano. Eso es otra de las tantas cosas que seguramente son perversas en este proyecto de ley, pero además en esta visión que se tiene de país y de sociedad. No seamos tontos e inocentes. Por más de que algún trasnochado, algún pseudointelectual o incluso algún estandapero de esos diga que esta ley no tiene nada que ver con él y que solo es para los ricos, como les encanta decir, desconfíen de todas las personas que pongan así los ricos o los poderosos en general. Es una persona que no tiene ningún nivel de profundidad y que además piensa que la economía es algo estático y que nadie puede llegar algún día a tener fortuna. No crean en esa gente, por favor. No importa lo que digan ellos, lo que importa es los hechos. Que es que a alguien que es efectivamente un pirómano no se le puede dar un lanzallamas. Y sí, es posible que no necesite lanzallamas porque puede usar otros elementos que tiene a su mano. Pero encima no le facilitemos el trabajo de quemar. Es exactamente lo mismo con este gobierno. Es interesante cómo se busca lavar la cara de los peores mentirosos que hay en este país, ¿no? Y cómo ya lo hemos dicho, se pone al servicio de toda esta maquinaria de comprobación de que no existió golpe, de la revisión de las actas 2 años después. Inclusive, aunque nada vaya a cambiar, aunque nunca se sabe con estos sujetos, aunque haya operado el principio de preclusión, igual. Y ahora se encuentran 40 estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés realizando esa comprobación acta por acta gracias a la intervención de la Procuraduría y de este sujeto que también sabía negociar puestos en las notarías y en los juzgados, y sé por qué lo digo. Pero además es interesante cómo se maneja esta situación, lo que les decía hace un instante, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar en estos días cuando se le ocurra llamar y amenazante, poner que no existió ese fraude en 2019? ¿Es de verdad a eso a lo que nos vamos? ¿Es de verdad a eso a lo que tiene que dedicarse la administración pública? A hacerse esas gorritas, esas poleras, a poner esos mensajes en las paredes donde trabajan esas 100 personas con sus computadoras, encima quipus. Hay varias cosas técnicas que podrían hacerse notar, pero no me corresponde. Entonces, ¿por qué tenemos que ser así tan manipuladores? No, ni siquiera es manipuladores, tan desgraciados de tener que usar la cosa pública para lavarle la cara a un sujeto tan despreciable, a un régimen tan despreciable. No es para eso que se creó el Estado. Incluso los que no son liberales lo deberían entender. Y así es como se hipoteca todo. Otro día veía el aniversario de la muerte del Che, cómo la Confederación de Médicos le rendía un homenaje. ¿Alguien puede explicarme por qué la Confederación de Médicos, que es una especie de colegio médico paralelo o intento de aquello,
Le tenía que brindar un homenaje a la estatua del Che. El uso de aviones que utiliza no solamente el presidente Arce, sino que utiliza Evo Morales, porque los pagamos todos. El uso de lugares, de espacios, de recursos. Y a mí lo que me decepciona, bueno, de verdad tampoco es que le haya tenido mucha esperanza siempre, pero me decepciona además qué tan fácil la gente se vende, ya lo dije la anterior semana. A mí no me convence con eso de hoy la necesidad de un puesto, nada, eso es una patraña. Ya lo he dicho, es la misma justificación que puede usar un saqueador, que puede usar un ladrón o que puede usar un sicario. Yo solo obedecía órdenes y tenía necesidades. O sea, no va por ese lado. Y claro, y le otorga legitimidad a estas acciones. Es lo que seguramente va a pasar con este informe que busca conocer la verdad acerca de que no hubo supuestamente fraude en el 2019, 2 años después. Por eso es importante que también la ciudadanía esté informada. Por eso es importante que no solamente nos quedemos con el aplaudir al gobernador o aplaudir al presidente del comité cívico, ni mucho menos aplaudir al alcalde. Tengo serias observaciones a la gestión de Fernández. Sino que además entienda el trasfondo de todo esto. Y eso creo que ha sido siempre nuestro móvil acá en el laberinto. Sí, revisamos las noticias, por supuesto, pero no nos quedamos con el concepto o con la nota de la semana. Sino tratamos de ver un poquito más allá. Y lo que hay es algo que también pisó el gobierno transitorio. Que es ver al aparato como su canchón, como su patrimonio. Pasan los años, 2021, y no parece haber mejoras. Al contrario, nuestro torbellino de decadencia es peor. Y aunque se ponga gorritas, y aunque se ponga chalecos, termina siendo lo que es: un manoseo de la cosa pública que usted paga con sus impuestos, que usted le sacan cada mes, ya sea en la alcaldía, ya sea en la gobernación y mucho más en el gobierno central. Para que algunos demonios entren, es necesario no hacer nada. Ellos encuentran la manera de ingresar a nuestros espacios. Pero para que otros logren ingresar, a veces la gente es tan inocente que les abre las puertas de par en par, que los recibe para tomarse un café o para tomarse un somo. Y luego estos se anidan y se quedan y ocasionan algunos de los desastres en los que estamos viviendo. Y me voy a referir al asunto de la cultura. Ya he hablado de este asunto un par de veces, he hecho algunos posts, pero esta vez quiero darle una tónica diferente. Y se la voy a dar gracias a una colaboración que me mandó un gran amigo del programa, mío y del programa, que es Brian Romero, con el que hemos conversado varias veces acá en este espacio, sobre el asunto de la cultura y los famosos centros culturales y las famosas expropiaciones o las reversiones o las compras que tendría que hacer el Estado o el municipio, porque igual es el Estado o el municipio, por favor, entiéndanlo, 10,000 veces tengo que repetirlo. Vamos a ver un video, o una parte de un video, en la que Hugo Chávez, el dictador venezolano, mandaba la expropiación, pero no de una empresa, no de una fábrica, no, sino de las casas circundantes a la casa donde había nacido Simón Bolívar, inclusive algunas galerías, y se paseaba por el centro de la plaza, en la plaza, y decía: exprópiese, porque esto tiene que ser para el pueblo, y bla, 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 y todo eso, ¿verdad? Pero veamos lo mejor. Este es el edificio La Francia. Está ubicado frente a la histórica Plaza Bolívar de Caracas. En su interior trabajaron hasta el domingo unos 90 comerciantes de joyas que debieron cerrar sus negocios luego de que el presidente venezolano Hugo Chávez declarara la expropiación del inmueble en su programa dominical de radio y televisión. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. La medida cayó por sorpresa para estos comerciantes que por décadas habían ocupado estos establecimientos. No puede ser que de un día a otro día nos boten de un edificio. Eso no tenemos a dónde ir.
Como te digo, fue de manera pues intempestiva, sorpresiva. Yo el domingo tenía una empresa, una pequeña empresa, y en 2 segundos dejé de tener empresa. Y ya resignados, dejaron sus estanterías vacías y llevaron a un lugar seguro sus joyas y cajas fuertes, a pesar de que desconocen cuándo se ejecutará la medida de ocupación. Nos tomamos la precaución de sacar nuestras cosas, sabiendo que él siempre cuando dice algo lo cumple. Junto a la Francia, Chávez ordenó la expropiación de otras 3 edificaciones en los alrededores de la Plaza Bolívar. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Exprópiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Esta decisión gubernamental recibió el apoyo de un grupo de seguidores de Chávez que se congregó alrededor del edificio expropiado. Aquí nadie se va a morir de hambre. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ni tampoco se va a parar. Eso hace 30 años que estaba desasistido. Ahora se recuperó para el pueblo. Celebran que el gobierno expropiara estos lugares para convertir la zona en un gran centro histórico. En este caso de la ciudad, donde deberían haber museos o bibliotecas. Desde 2007, Chávez inició una intensa campaña de expropiaciones en sectores estratégicos. Claro, uno ve a Hugo Chávez y dice, oh, qué delirante este sujeto, qué abusivo, ¿cómo va a hacer eso? Y si yo les cuento que en esta ciudad, ni siquiera en el país, que en esta ciudad hay gente que tiene ese mismo espíritu. No voy a nombrar el lugar porque todos lo saben, aparte que acá no se trata del lugar en específico, se trata de la mentalidad y de la visión. Que ha cerrado Quero Café, centro cultural en el centro de la ciudad. Y que no faltan las voces, tanto de algunos administradores, y lo peor y más vergonzoso, de personas de la prensa y de ciudadanos comunes, que exigen que el Estado se haga cargo de ese lugar. O que exigen ellos mismos hacerse cargo del lugar. Que haya un grupo de trabajadores. Cuando ese lugar es privado. Es un emprendimiento privado que cuenta con sus socios y que puede tener, ojo, muchísimos problemas y hasta ilegalidades en su manejo. Perfecto. Pero yo pregunto, ¿qué carajos tenemos que ver todos en eso? Si el restaurante de la señora de la esquina, que puede ser muy rico, tiene problemas internos, ¿ustedes creen que pueden meterse en aquello? ¿Ustedes creen que un concejal, que un grupo de actores, que un grupo de gestores culturales, que un grupo de periodistas puede meterse en aquello? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué habría esa diferencia? ¿Por qué tenemos que ser tan inconscientes de hablar tanto de las desgracias del socialismo, pero de hacerle juego a esa mentalidad? ¿Por qué tenemos que pensar que aquello que nos gusta, que tiene todo el derecho de que nos guste, es nuestro y podemos decidir e influir sobre aquello? ¡Ay, no, qué barbaridad! ¿Cómo se va a expropiar esa empresa? Ah, no, pero si se expropia esa casa, ese inmueble del centro, o si lo tiene que mantener la alcaldía, ¿sabe Dios con qué plata? Porque es plata de todos. Ah, entonces que lo haga. Y ahí aparecen las asociaciones de vecinos, y ahí aparecen todos que quieren su parte en el asunto, y aparte quiere dárselas de Salvador. De salvadores. Las cosas tienen una naturaleza objetiva. Porque más allá de que del cochino de relativismo, de que todo depende, no, sí, no. Lo privado es privado. Lo público es público. Si usted se siente indignado por cómo se maneja un centro cultural o una biblioteca municipal, tiene todo su derecho de protestar. Porque es algo público, es algo que se sustenta con sus impuestos. Usted vota por Johnny Fernández, usted votó por Percy Fernández. Yo no voté nunca por ninguno de los dos. Y ellos se hacen cargo, entonces puede usted exigir fiscalización como ciudadano. Pero usted no puede, no debe opinar, inmiscuirse en asuntos privados. Y peor aún, porque de repente usted puede hacerlo, porque será el problema también suyo. Pero no puede pedir que el Estado intervenga. No puede pedir que el Estado mantenga un negocio privado, que regule más todavía un negocio privado. O peor aún, que se haga cargo a través de expropiaciones de un negocio privado.
Y no importa la naturaleza, porque ese es el meollo del asunto. Que en nombre de la cultura se pueden cometer barbaridades y atrocidades. Y se puede abrir una caja de Pandora terrible. Porque además de que el Estado no lo va a manejar bien y que va a haber corrupción, se le va a abrir la caja de Pandora para que el día de mañana puedan expropiarse cualquier clase de negocio que esté a título de cultura o a título de centro histórico, porque también hay los fanáticos del centro, ya lo hemos mencionado hace un par de programas. Cuesta dejar ir las cosas, lo sé, pero por eso es que somos seres racionales, o deberíamos ser seres racionales. ¿Qué dijimos hace 2 semanas? El Estado no es nuestro sugar daddy. El Estado no está para satisfacer mis antojos. Así sean del arte, de la cultura, del teatro, de un café. Es eso, ese tipo de actitudes, las que terminan matando no solamente el centro de la ciudad, sino la actividad y los emprendimientos. Porque con qué confianza yo voy a invertir, porque resulta que a un grupo de personas les gustó, y si ocurre algo, algún conflicto o algo, ellos van a querer intervenir, y peor aún, pedirle al Estado que intervenga. En el fondo, hay un pequeño Hugo Chávez expropiador en el alma de todos los que quieren que la cosa sea pública. Dividamos las aguas. Los negocios, aunque no nos guste, son negocios y son privados. Y por más delirio hippie, neo-posmoderno o lo que sea que quieran llamarle, no podemos hacer nada por aquello. Lo público es otra cosa. Preocúpese usted por el centro cultural, por las bibliotecas municipales, por la Casa de la Cultura. Pero no pida, por favor, que se abra esa ventana o esa puerta del infierno por la cual un Estado, ya sea en su nivel municipal o cualquier otro, pueda expropiar o hacerse cargo de cosas que sabemos que no puede hacerlos y que tampoco debe. Nos vamos acercando al final del programa y el día martes fue 12 de octubre, una fecha que se presta para 1001 interpretaciones de todo tipo, desde la leyenda negra, la leyenda rosa, la idea de la conquista, del saqueo, de la masacre, del descubrimiento, del encuentro, montón de palabras que se le pone y que van cambiando, por supuesto, de acuerdo a los gobiernos, porque los gobiernos más revolucionarios, izquierdistas, dirán que fue una masacre y se llevaron muchos recursos, cosa que en parte puede ser cierta, y donde ya se pone ridículo es cuando se dice que por ellos es que todavía tenemos esa pobreza, como si todos los males necesitasen venir de afuera. Y lo peor aún, y a lo que me quiero referir brevemente, a esa otra leyenda de que todo era bondad y todo era paz y que no existían guerras antes de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Y lo peor es que hay gente que lo cree. Y es más, está constitucionalizado. Lean el preámbulo de la Constitución. Uno tiene que preguntarse siempre ¿quién es? Una de las preguntas principales de la filosofía. ¿Quién soy yo? ¿O cuántos soy yo? ¿Quién soy yo y cuántos? Como titula ese libro. Y está perfecto que nos interpelemos a nosotros. Lo que no está bien es que utilicemos la mentira para sacar rédito político de ese cuestionamiento. Porque somos, aunque no nos guste, un producto cultural de miles y miles de años. Nuestra herencia no precede de ningún testamento, decía Hannah Arendt. Porque somos una cuestión de cultura. ¿O es que las civilizaciones precolombinas inventaron el derecho? ¿Inventaron la democracia? ¿Inventaron la rueda? Por supuesto que no. Pero tampoco podemos decir que no existe nada de ello en nuestra cultura. Obviamente. Somos ese proceso multicultural. Y es más, somos muchísimo más multiculturales que hace 20, 30 años. Gracias al internet. Y así como el nacionalista es un fanático, un sujeto pintoresco, como diría nuestro querido amigo Roberto Barberí, este indigenismo también. El problema es que no es solo pintoresco, sino que es dañino, transfigurador de la historia para sus caprichos, odiador en el fondo
y encima para sus afanes políticos, para sus proyectos de poder. La verdad no cuenta para el fanático, eso ya lo sabemos. Pero además es un conjunto de hechos que niega nuestra verdadera esencia, que es múltiple, que es plural. Y que por suerte es así. Y que se convierte en una riqueza. Con un idioma que hablamos que no se originó en estas tierras. Con un sistema de convivencia que no se originó en estas tierras. Eso de la democracia de los pueblos es una mentira. La filosofía, con toda su complejidad, tampoco es de estos lados. Aunque seguramente hay quien me dirá que existían un conjunto de principios y valores, sí. Pero el conocimiento, la ciencia no apareció en este lado del mundo. Así que dejemos un poco el fanatismo y comprendamos que somos eso, un producto cultural no solamente de cientos, sino de miles de años. Y eso no se quiebra, o no debería quebrarse, por unos fanáticos que solo ven la parte que les conviene de la llegada española en 1492. Y es así como llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles por acompañarnos acá en el laberinto, por dejarnos sus likes, por dejarnos sus comentarios, por estar siempre compartiendo el contenido del programa, por seguirnos a través de la señal de radio La Voz Universal 91.2 FM, por seguirnos a través del canal lavozuniversal.tv y por supuesto en nuestras redes sociales. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar en un siguiente laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.